Estamos contando, Gobierno central y sindicatos han firmado el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional, que este año va a crecer un 5%. Desde Buenos Días Canarias hemos invitado a los dos sindicatos mayoritarios, también a la patronal, pero por cuestión de agenda solo puede acompañarnos Inocencio González, que es secretario general de Comisiones Obreras aquí en las Islas. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, señor González, ¿satisfechos con la subida del salario mínimo? Sí, nos hubiese gustado que en este viaje, que el acuerdo del ámbito de la mesa de diálogo social, pues también hubiese sido participado con las patronales, pero bueno, las circunstancias no se daban y ese incremento del 5% que sitúa el salario mínimo interprofesional para el ejercicio actual, el 2024, y con efectos retroactivos al 1 de enero, en 1.134 euros, nosotros entendemos que va en la línea que hemos venido defendiendo en esta materia desde hace ya 3 años o 4 años, que se sitúe el salario mínimo, que no esté nunca por debajo del 60% del salario medio en este país. ¿Eso se cumple ahora mismo? ¿Representa el 60% del salario medio? Ahí hay una guerra de cifras. No es fácil establecer cuál es el salario medio, pero aproximadamente nosotros entendemos que este incremento nos acerca a ese 60%, que era uno de los objetivos. Y como también cada año va a variar ese salario medio, vamos a ver cómo afrontamos, ya será último de año, la negociación para el 2025. Decía usted que no se han dado las circunstancias para que la patronal se sumase al acuerdo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha faltado? Pues nosotros, pero ya llevamos 2 incrementos de SMI, bueno, con este 3, en donde la patronal no ha puesto, a nuestro entender, lo que hay que poner cuando se va a negociar, porque hay que pensar que el SMI afecta especialmente a los trabajadores y trabajadoras con los peores salarios en los diferentes sectores de actividad, y especialmente incide también en ir mermando la brecha de género y especialmente en mujeres y en jóvenes. Entonces nosotros creemos que hubiese sido conveniente que la patronal se implicase más en esta cuestión. Ellos vinculaban, ya habían puesto al principio un incremento del 3%, que a nosotros nos parecía absolutamente insuficiente, y que además nos vinculaba que se actualizasen los contratos públicos al salario mínimo o al IPC. Sí. Y entonces esas condiciones no se dieron, y bueno, la secuencia de hecho es que la patronal ponía el 3%, el gobierno llegó a poner en el proceso el 4%, que estaríamos nosotros de acuerdo siempre y cuando hubiese estado la patronal. Al ausentarse, o sea, al no alcanzar un acuerdo con la patronal, se fijó en ese 5%. Eso fue la secuencia de hechos que ocurrió. ¿Y esa petición que hacía la patronal de que se vinculara los contratos públicos al IPC como mínimo, no era una petición razonable? Y para nosotros también es razonable. Lo que no cabía es meterlo en el decreto o incorporarlo en el decreto que va a regular el incremento del salario mínimo interprofesional. De hecho, hay un compromiso, es lo que nos llega por parte del Gobierno, de también en el ámbito del diálogo social, pues incorporar más adelante la negociación de ese aspecto. O sea, que la clave ha estado en que no se podía incorporar ese aspecto, aunque hubiese voluntad del Gobierno central, en el decreto de la subida del salario mínimo. Claro, de todas formas tampoco había mucha predisposición de alcanzar un acuerdo en el 4% por parte de la patronal. Su sindicato, en boca del secretario general, Unai Sordo, ha pedido al Gobierno que regule la repercusión de los incrementos salariales a las empresas que licitan directamente con la administración. ¿Qué es lo que hay que regular? ¿Cuál es el problema o el temor? Bueno, pues precisamente es lo que estamos hablando ahora. Es decir, en esas licitaciones hemos encontrado que hay muchas empresas que licitan a la baja, y eso posteriormente
afecta muchísimo en las condiciones de los trabajadores que están en esas empresas que licitan a la baja. Y ahí hay, digamos, recorrido, o debería de haberlo, porque lo que no puede ser es que esas licitaciones a la baja, para cogerlas, después afecten en las condiciones laborales. Comisiones Obreras también ha pedido revisar los decretos que regulan el salario mínimo para que las empresas no puedan aplicar la subida salarial absorbiendo los pluses o los complementos de los trabajadores. Le pregunto, señor González, ¿esto es un temor o es algo que ya ha ocurrido con anteriores subidas? ¿Qué es lo que pasa? Eso es real, eso es real. Y también tiene su secuencia de hechos. Nosotros hubiésemos querido que en este decreto introdujéramos medidas para evitar eso. ¿Qué es lo que está? Y no pudo ser. Se dice que más adelante se negociará esa parte también en el ámbito del diálogo social. ¿Qué es lo que está pasando? Que en muchos salarios que están afectados directamente por el SMI, lo que hacen las empresas es absorber otros complementos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, sí, para que podamos nocturnidad. Sí. O sea, tu salario debería de haberse incrementado en 1.136 euros, pero como cobras un plus de nocturnidad, por ejemplo, es absorbido ese plus, con lo cual realmente... Entonces, de manera efectiva, de manera real, no se está produciendo esa subida salarial. Claro, imaginémonos que ese plus valía o vale 50 euros. Realmente estabas cobrando pues 1.150 euros, sí. Con lo cual ese va a ser tu salario y ese plus se ha absorbido. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ayer durante esa firma decía que ayer se firmaba ese acuerdo para los salarios más bajos del país, pero que también hay que hablar, poner en el debate los elevadísimos sueldos, decía ella, de los directivos y directivas españoles. Unai Sordo también ha dicho que hay que poner el debate sobre la mesa. ¿Por qué? ¿Simplemente para ponerlo en el foco o porque hay que articular alguna medida? Ya veremos. Hombre, lo que es bastante incongruente, por decirlo de forma amable, es que haya todo este debate en los salarios mínimos interprofesionales y en donde las patronales, pues como hemos visto en los últimos 3 años, no han participado, pero que después vemos cómo los salarios altos, sobre todo de multinacionales y de grandes empresas, son absolutamente disparatados. ¿Pero ahí se puede hacer algo? Yo dudo que podamos hacer esa cuestión. Lo que pasa que también un llamamiento a esa responsabilidad en donde en un país como este, donde cada vez el porcentaje de riqueza se concentra en muchos menos, pues no sé, y en donde más hay márgenes de beneficio, sobre todo en las grandes corporaciones, porque si no pagarían esos sueldos, no tiene mucho sentido. Y lo que ocurre es que yo preveo que no va a ser fácil regular el salario, esos salarios altos. Bueno, pues estaremos pendientes de ese debate y también de esa reunión el próximo jueves del Gobierno con la Mesa de Diálogo Social para la reducción de la jornada laboral y también cambios en el registro horario en las empresas. Estaremos en contacto con los sindicatos. Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras aquí en Canarias, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días.